Miguel, el auditorio es tuyo. Miguel es abogado de la Universidad de los Andes, con maestría en la Universidad de los Andes, preparado en Harvard. Es una persona muy comprometida con la nación como senador, fue concejal de los más votados en Bogotá, fue secretario de gobierno en la alcaldía, o sea que él conoce de lo que va a hablar. Y ustedes siéntanse en la absoluta tranquilidad de preguntar. En el momento en que yo les indique pueden preguntar. En el momento en que ustedes quieran pueden de alguna forma recomendar. Lo único que yo les pido, como neogranadinos que somos, la altura. La altura intelectual se mide en cultura, en respeto. Eso nos diferencia de los salvajes. Porque los salvajes son los que agreden, son los que tienen, inmediatamente reaccionan. Y que él inició a hablar y ya lo van a bombardear. Entonces, no, acá no. Aquí con respeto, en el diálogo constructivo de sociedad, hacemos preguntas respetuosas, hacemos comentarios respetuosos. Y todo aquello que nos parezca que no nos trama, lo dicen con carácter. ¿Qué no les gusta? Porque ellos vienen aquí a construir país. Ellos vienen aquí a construir con lo que piensan ustedes una mejor nación, que es lo que en el diálogo social nos une. Por eso son bienvenidas todas esas personas que quieren contribuir a este diálogo social. Es posible que a futuro ustedes tengan que elegir de ese diálogo social en la universidad desde el punto de vista académico. Ustedes son bienvenidos los estudiantes, son realmente el centro de gravedad. Miguel, bienvenido. Un aplauso. Gracias. Querido general Ayala, muchas gracias por su generosidad, su presentación, su invitación, a todo el equipo de la universidad, directivo, docentes, estudiantes. Gracias por estar aquí, es un privilegio poder hoy conversar con ustedes. A todos los miembros de asociaciones de la Reserva que nos acompañan, un saludo especial, oficiales, suboficiales, soldados, policías, gracias al personal civil también. Realmente es un honor estar hoy aquí con ustedes. Me llena de orgullo estar en esta universidad y compartir con hombres y mujeres que han servido tanto a este país y mucho más como una persona. Yo quiero comenzar aquí con un concepto que escuchamos mucho y que hace parte casi del ADN de los colombianos, y es la paz. Todos queremos vivir en un país en paz. Yo no estaba pensando contarles esta anécdota personal, pero el general Ayala prácticamente ya la contó y voy a hacer énfasis en ella. Mi mamá se llamaba Diana Turbay. Ninguno de ustedes había nacido cuando la mataron, evidentemente. Y mi mamá estaba convencida que como periodista que era, podía ayudar a contribuir a la paz. Y el camino para hacerlo era hablar con los guerrilleros en aquel entonces y poderlos convencer de dejar las armas. Y en ese marco de esa convicción tuvo la oportunidad de reunirse con Carlos Pizarro. Me imagino que alguno de ustedes sabe quién es Carlos Pizarro, ¿saben o no? Carlos Pizarro se reunió 3 veces con ella. Y esas conversaciones empezaron a abrir un camino de confianza para que con el gobierno de aquel momento construyeran el proceso de paz con el M-19, que hoy pues yo seguramente todos conocemos por obvias razones. Y mi mamá estaba convencida que así como con Carlos Pizarro se podía reunir con cualquier guerrillero y iba a construir la confianza para decirles que era mejor estar en la legalidad que pues en la guerra. Y en ese orden de ideas, perdón, aquí tengo esta, se me movió. Aquí, en ese orden de ideas, mi mamá estaba convencida de que la paz era el único camino, por supuesto. Y en agosto aproximadamente del 90, 2 tipos fueron a un noticiero que ella tenía, que ella fundó y dirigía. Ese sí no se acuerda es nadie aquí, se llama Krypton, porque ustedes no lo conocieron. De pronto los mayores se acuerdan de Krypton. Mi mamá estaba y tenía una revista que se llamaba Hoy por Hoy, que dirigía también. Y la invitaron a reunirse con el cura Pérez. El cura Pérez, probablemente para ustedes desconocido, supongo, ¿cierto? ¿O alguien sabe quién es el cura Pérez? Bueno, los menores de 17 saben quién es el cura Pérez.
¿no? Era el comandante del ELN. El ELN ha sido una guerrilla muy cruel siempre, pues lo estamos viendo hoy en el Catatumbo. Ha tenido un ADN de crueldad, mucho tiene que ver con su formación. Entiendo, General Mejía, que es una formación maoísta, la del ELN, y entonces han tenido una política de crueldad. Y mi mamá dijo, esta es la oportunidad, yo me reúno con el cura Pérez, lo convenzo de que deje las armas. Para hacer corta la historia, mi mamá acepta la invitación, el 30 de agosto del 90 se va, tenía que irse un miércoles, tal vez era ese 30 de agosto, tenía que volver el lunes siguiente, pero nunca volvió. Y arrancó un secuestro que duró casi 6 meses, al comienzo además muy doloroso, más doloroso porque no sabíamos con quién la tenía, pensábamos que era el cura Pérez, pues porque se suponía que iba a reunirse con ella, y al final llegó una carta de Pablo Escobar diciendo que había secuestrado a mi mamá para exigirle al gobierno de aquel entonces, que era el de César Gaviria, que acabara la extradición. Y la usó como presión para que no hubiera extradición. De alguna manera también tenía otro sentido ese secuestro, y es que mi abuelo fue presidente en el año 78, y como presidente fue el presidente que firmó el primer tratado de extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos. La gran lucha de Pablo Escobar y los narcotraficantes, ¿cuál era? La extradición, era acabar la extradición. De alguna manera, entonces era un castigo a mi abuelo, y era una presión al gobierno de aquel entonces. Mi mamá en una carta de supervivencia, o en una carta que permitían escribir y en el diario, escribió muchas veces y a mi abuelo le escribió, papá, como me enseñaste y lo hemos hecho siempre, este no es el momento para poner los intereses de la familia por encima de los intereses del país. Prácticamente, ¿qué estaba diciendo? No presionemos al gobierno para acabar la extradición. Bueno, dicho y hecho, no se presionó, y a mi mamá la matan el 25 de enero de 1991, cuando yo iba a cumplir 5 años, 3 días después. ¿Y por qué comienzo con eso? Porque es que no solamente soy víctima, como la inmensa mayoría de colombianos que hemos sido víctimas de este conflicto, sino especialmente creo profundamente, sueño con un país en paz. Mi mamá dio la vida por esa causa. Un país sin violencia se volvió mi propósito de vida. Pero también a lo largo de mi vida he entendido que la paz solo se consigue por un camino, y es es la seguridad. Muy mal han hecho quienes nos han tratado de convencer que la paz es igual a la impunidad. Yo supongo que todos aquí saben qué es impunidad, ¿verdad? ¿Alguien que me diga qué es impunidad rápido? ¿Alguno de ustedes se anima? ¿Tú? ¿Qué es impunidad? Ustedes dijeron que sí. ¿Alguien que me diga qué es impunidad de los de 17 años o 10? ¿Cómo? Sin castigo, correcto. Eso es impunidad. ¿Será que no castigar al que se porta mal nos lleva a la paz? No, no. Desde el 82 más o menos estamos en procesos de paz. Colombia ha tenido alrededor de 32, 33 procesos de paz, fundamentados en su gran mayoría en el concepto de impunidad. En el de perdonémosles todo, pero que dejen las armas, que dejen las armas. Pregunto yo, ¿han servido? No han servido. Ayer sobrevolé el Catatumbo, estuve por Tibú, por el Tarra. Aquí el general León debe conocer eso como la palma de su mano. Deben saber ustedes, muchos de los que han servido, lo que eso implica. Y me impresionaron muchas cosas. Obvio el abandono del Catatumbo, ¿no? Total. Pero además, cuando arrancamos el sobrevuelo de Cúcuta, tan solo a 10 kilómetros, 12 kilómetros, los primeros cultivos de coca. Y uno empieza a ver la selva, que es una selva tupida, como hablábamos ahora, súper tupida, y empieza a ver uno las quemas, porque los narcotraficantes prenden fuego, queman eso y empiezan a sembrar la coca, y se veían como parches. Entonces uno veía o las quemas recién hechas, porque se nota que son recientes, o el bosque con parches verdes de coca. A 10 kilómetros, 12 kilómetros de Cúcuta, y ni se diga, a medida que nos íbamos adentrando, eso parecían unos campos pues industrializados de coca. Una cosa que no podemos perder de vista, y es que el narcotráfico, así como mató a mi mamá, es el combustible de esta guerra, y nosotros no podemos caer en el error de pensar que podemos convivir con él. Mientras haya narcotráfico en Colombia no va a haber paz, así de fácil. Lo estamos viviendo hoy en el Catatumbo. ¿Alguien sabe qué es lo que está pasando en el Catatumbo o no? Sí, porque, más bien, la pregunta no es qué está pasando, es por qué se originó ese esquema de violencia. ¿Alguien por aquí que se anime a decirme? Tú.
Correcto. Entonces, el Catatumbo hoy tiene 50.000 hectáreas de coca. 50.000. Tibú es el municipio con más coca en el mundo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se están disputando hoy FARC y ELN las hectáreas de coca. Es más, estaban sentados negociando, el 12 de enero estaban sentados las FARC y el ELN negociando una tregua. ¿Por qué? Porque están muertos del susto, porque ¿quién va para allá por la coca? ¿Quién se les ocurre? El Clan del Golfo. El Clan del Golfo dice, yo no me quiero quedar fuera del negocio del Catatumbo con 50.000 hectáreas de coca, y con todo respeto, con un gobierno que no está enfrentando el narcotráfico. Entonces las hectáreas de coca están disparadas, ahora lo vamos a ver. Entonces el ELN y las FARC se sentaron a negociar y dijeron, venga, pongámonos de acuerdo para que no se nos meta el Clan del Golfo. Pues resulta que en esa negociación el 12 de enero se paró el ELN y los cogió mal parados a las FARC, se subió todo el grupo del ELN de Arauca, que a propósito, ¿por dónde? De Arauca, Norte Santander, si no pasan por Colombia, ¿por dónde suben? Por Venezuela, se pasan por Venezuela y llegaron, y hoy dicen que hay un enfrentamiento de 2.000 helenos contra 600 de las FARC y pues los están masacrando. Ayer veíamos de las FARC entregados diciendo, sáquennos, y guerrilleros de las FARC sacados en helicóptero porque los están masacrando. Entonces allá están en una guerra por narcotráfico y ha generado 40.000 desplazados. Ahora sí a los oficiales, suboficiales, soldados, policías aquí, les pregunto, ¿hace cuántos años no veíamos un desplazamiento de 40.000 personas por un problema como estos? Hace muchos años. ¿Por qué comienzo por aquí? Porque la política de impunidad nos está llevando a la guerra. Colombia nunca ha sido un país completamente pacífico, pero tampoco podemos desconocer los avances que sí hubo, que ustedes no vivieron, porque no los vivieron, pero que nosotros sí, especialmente muchos de los que están aquí sentados. La Colombia del 2010 y del 2012 era una Colombia muy diferente a la que hoy estamos viviendo. Y esa Colombia era una Colombia donde sí podíamos vivir tranquilos, a pesar de que todavía se mantenía el conflicto, a pesar de que todavía había narcotráfico. Pero para que tengan ustedes una referencia, en esa época había 40.000 hectáreas de coca. Hoy hay más de 250.000. Pero con toda esta introducción, y me excusan que me haya demorado, es decirles, creo en un país sin violencia. Esa es mi causa, esa es la razón por la que hago política. En vez de dedicarme a otra cosa, me dedico a esto porque tengo el absoluto convencimiento de que Colombia puede ser un país sin violencia, que los jóvenes no tienen que vivir lo que yo viví, pero que si negociamos la seguridad, nunca vamos a llegar a la paz. La seguridad es fundamental. Conclusión, paz no es impunidad y seguridad tampoco es violencia. Hace unos días en Villavicencio un joven me levantó la mano en un conversatorio parecido y me preguntó, que la seguridad es que eso es autoritarismo y no sé qué y tal. Y yo le dije, no, es que seguridad no es igual a represión. Seguridad no es igual a represión. Seguridad es un concepto básico sobre el que se fundaron los estados y necesario para todos nosotros. Es más, el elemento esencial del Estado y por qué pagamos impuestos y por qué nos sometemos a la Constitución es porque el Estado nos garantiza una cosa esencial, vivir en paz, seguridad. Dicho eso, quiero comenzar diciéndoles que para mí esta fecha es absolutamente valiosa, porque ustedes me ven aquí y algunos dicen que yo soy muy joven. Entonces, primero, parezco más joven de lo que soy, general. Y segundo, la juventud no es un problema. O les pregunto yo a ustedes, ¿será que ser joven es sinónimo de incapacidad o no? Pero ¿sí o no? ¿Ser joven es sinónimo de inmadurez? Bueno, conclusión, la juventud bien acompañada funciona bien. Y entre eso el estudio, como dice usted. Llevo 2 horas, 3 horas ya con el general y ha repetido, estudien, y tiene toda la razón. Juventud acompañada con estudio, formación, preparación, experiencia, es una gran combinación. Pero en mi caso yo no solo represento renovación en la política, sino además tengo experiencia. Yo fui secretario de gobierno 3 años en Bogotá, y tal vez de lo que más orgulloso me siento, algunos de los que están aquí sentados, quienes estaban en el ejército y la policía, nos ayudaron, fue esta fecha. Esta fecha fue el día que acabamos el peor infierno que ha tenido Bogotá. ¿Que era cuál? El Bronx, el Bronx. El volumen que pasa aquí en la presentación. Pero bueno, en todo caso, este fue el día que nos tomamos el Bronx para siempre. 28 de mayo del 2016. El Bronx
fue una operación de 2.500 hombres. Yo me imagino que usted estaba todavía, no, usted estaba en el General Mejía. Aquí teníamos todas las capacidades del ejército, de la policía, acompañamiento del ejército, teníamos todo el apoyo interinstitucional para tomarnos un infierno que duró 17 años. ¿Y ahora qué pasa que no me dejan voltear esto? 17 años. Y entonces, ve pasando tú, yo te voy diciendo. 17 años, ¿y por qué muestro esa gráfica de 17 años? Porque ayer, pero devuelve, pero, no. 17 años. Ayer que estuve en el Catatumbo, me decía mucha gente, no, que esto no tiene solución, no tiene solución. Yo lo vivía. Cuando llegamos al Bronx nos dijeron, el Bronx va a durar siempre, siempre va a estar ahí. Pues no, resulta que no. Resulta que en 5 meses, nosotros llegamos en enero y en mayo 28 ya habíamos acabado el Bronx para siempre. No fue fácil, pero se puede. ¿Y por qué comienzo por aquí? Porque el primer mensaje que yo les quiero decir a ustedes es que sí se puede, sí se puede. Nosotros no nos podemos resignar a vivir en un país violento, en un país con pobreza, en un país con corrupción. Lo que se necesita, ¿qué es? Determinación, voluntad, no negociar principios, no negociar valores. Siguiente. Hoy, con todo respeto, pues no es lo que está pasando. No es lo que está pasando. Un presidente que está en Haití, que no está en el Catatumbo, un presidente que es valiente para premiar criminales, pero no para castigarlos, no para proteger a los colombianos, pues es a lo que nos lleva. Siguiente. Esto es lo que estamos viendo hoy. ¿Será justo? Después de todo lo que nos han dicho, ¿será justo que estos señores hoy sean los referentes morales del país? ¿Saben quiénes son? Me imagino todos. ¿Quién es? Por aquí alguien, un joven que me diga quiénes son estos dos. ¿Ah? ¿Idea? ¿El experto allá del Catatumbo sabe? Uno es Simón Trinidad, ¿no? Y el otro es Mancuso. Guerrilla y paramilitares. Asesinos. Delincuentes de lesa humanidad. Criminales, corruptos. Todo lo que representa lo peor de esta sociedad. Hoy son gestores de paz. Hoy, o uno es gestor de paz y al otro están enloquecidos por traérselo. Yo me pregunto, ¿esa es la sociedad que queremos? No, no es. Siguiente. Yo quiero una sociedad de respeto, de valores, de principios. Una sociedad donde valoremos lo correcto. Una sociedad, insisto, en donde no negociemos lo innegociable. Siguiente. Y aquí yo quiero hablar de un concepto que, insisto, nosotros tuvimos una política, la política más exitosa de América Latina en seguridad. Aquí hay muchos de ustedes que la hicieron posibles. Muchos de los profesores de ustedes jóvenes, muchos de los hombres y mujeres que están aquí hicieron posible que cambiáramos un Estado que estaba fallido. En el 2000 Colombia no tenía futuro prácticamente. Y en el 2010 éramos la joya de la corona en América Latina. Fue gracias a una política de seguridad democrática. Yo les pregunto, ¿alguien sabe por qué se llamaba seguridad democrática? ¿Tampoco? En América Latina, el concepto de seguridad era un concepto medio repelente, porque la seguridad en América Latina, en muchos países, se asoció con dictaduras, con autoritarismo, con represión. Y en Colombia, por contraste, la gente no, los políticos no hablaban de seguridad porque les daba miedo que los asociaran con esas dictaduras. ¿Y hablaban de qué concepto entonces? Si no habla de seguridad, ¿uno habla de qué? De paz. Entonces decían, no, nosotros aquí lo importante es la paz. Y empezaron a construir una dicotomía, o seguridad o paz. Y nos volvieron dos conceptos como si fueran excluyentes, como si la paz fuera excluyente a la seguridad. Hace poco estuve en un debate con una persona del Congreso del partido de gobierno, y en esa conversación, pues estábamos en mitad de otro problema, no era el Catatumbo, era cualquier otro de lo que hemos visto, tal vez el Cauca. Y le preguntan, bueno, pero ¿cuál es la política de seguridad del gobierno? Y la respuesta es, no, la política de paz del gobierno es tal. Error. La seguridad no es un concepto excluyente a la paz no es un concepto excluyente a la seguridad, no son contrarios, todo lo contrario, son totalmente correlacionados. Yo espero que algunos de los elementos que les he dado, pero seguro de todos los ejemplos que ustedes tienen en la cabeza, sin seguridad no hay paz. Conclusión, era necesario volver a traer sobre la mesa el concepto de seguridad, pero el apellido democrática tenía varias cosas valiosas. La primera,
era que era en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, en el marco de la normatividad, era democrática. Segundo, era para todo el mundo, para todo el mundo. Piedad Córdoba se murió hace como un año, ¿hace cuánto? 6 meses o algo así, pero era senadora y yo alcancé pues a oírla un par de veces en el Congreso en esta oportunidad. Ella misma reconoció, como muchos otros de los que hoy gobiernan, que el presidente que les puso protección a los que hoy gobiernan, que en su momento eran los representantes de la oposición y por supuesto de la izquierda en aquel momento, los protegió él, dicho por ellos. Porque es que la seguridad no era para proteger a los amigos del gobierno, la seguridad democrática era para proteger a todos. Y ese apellido se volvió fundamental porque fue lo que dio base después para lo que fue el progreso en buena parte de lo que vimos en el país. Durante esos años, la seguridad democrática era la sombrilla, pero vimos una disminución como nunca antes de pobreza. A ver, yo les digo por qué creo yo que la seguridad es fundamental, porque sin seguridad no hay confianza, sin confianza no hay inversión y sin inversión no se recupera la pobreza, no se alivia o no se combate la pobreza. A propósito, la mejor política social, ¿cuál es, creen ustedes? ¿Aquí hay un consenso o no sobre cuál es la mejor política social? ¿Cuál será? ¿Los subsidios? ¿Cuál es? El trabajo. Todos ustedes están aquí estudiando por 2 razones, o porque van a salir a trabajar o porque van a salir a emprender, supongo, no. Ninguno está estudiando aquí para salir a recibir un subsidio, o alguno está en esa, o para no hacer nada, no creo. Todos nosotros tenemos un proyecto de vida, se llama trabajo o emprendimiento, es decir, desarrollar nuestro proyecto de vida. Y lo único que lleva a que haya trabajo es la inversión, pero la inversión no está en un país violento. La seguridad era la base de todo. Gracias a esto tuvimos la reducción más importante de pobreza en la historia de Colombia prácticamente. Ojo a esta cifra que les voy a dar, del año 2002 al 2017, en esos 15 años, redujimos la pobreza monetaria del 66 al 33%, es decir, el 50%. Una reducción espectacular. Y de acuerdo a Fedesarrollo y a los tanques de pensamiento, a los expertos, el 72%, es decir, la gran causa de esa reducción se llama crecimiento económico, es decir, inversión, es decir, empleo. El 20% de educación, que es fundamental, como ha dicho aquí el general, y solo el 8% subsidios. Es decir, el subsidio no determina la lucha contra la pobreza. Claro que son necesarios en algunos casos. ¿Pero por qué digo esto? Porque además este concepto yo también lo quiero poner sobre la mesa. Si yo les pregunto a ustedes rápido, ¿Colombia es un país violento porque tiene pobreza o es un país que tiene pobreza porque es un país violento? ¿Cuál creen ustedes? De pronto muchos deben estar diciendo, no, somos, ¿o usted qué cree, general, de una vez? ¿Somos pobres porque somos violentos o somos violentos porque tenemos pobreza? No somos pobres, o tenemos pobreza en el país, es diferente. Diga. En Cartagena vamos a lanzar el Centro Internacional de Derechos Humanos San Pedro Claver. Usted siempre haciendo propaganda. En Villa de Leyva vamos a lanzar una casa de estudios espectacular. Sigue, Miguel. Bueno, está bien. Acuérdense que estamos en un diálogo social. Pero no, sí, pues claro que y el rector en este momento se inhibe de respuestas. Bueno, entonces usted, Jairo, dígame usted entonces por qué. ¿Somos un país con pobreza porque somos violentos o somos violentos porque tenemos un país con pobreza? No, yo creo que es mentalidad, es nuestra propia mentalidad que nos hace llevar allá, porque tenemos todo y las capacidades mentales que tenemos todos es justamente para desarrollarla y tenemos que pensar en grande. De aquí en adelante no digan besito, tintico ni puentecito, pensemos en grande. Y eso Besote. nos va a ayudar a desarrollar esas capacidades que todos tenemos. Bueno, nadie ha querido responder mi pregunta. Yo se las voy a responder. Colombia no tiene violencia por tener pobreza. Colombia es un país que ha tenido dificultades para superar la pobreza porque tenemos violencia. El día que acabamos la violencia, se combate la pobreza. Lo vivimos entre el 2002 y 2017. Conclusión, hoy hay que pensar en una nueva política integral de seguridad sin temor a que pueda ser la base fundamental del nuevo desarrollo del país. Aquí son algunas de las amenazas que hoy tenemos, no me voy a demorar en eso. Siguiente, y yo aquí rápidamente les quiero hacer algunos comentarios de esto. Primero, sigamos, fuerza pública, siguiente. En la fuerza pública,
Hay que recuperar la confianza de nuestros soldados y nuestros policías. Es doloroso ver la manera como los han maltratado. Les contaba que hace unos días fui a la posesión del presidente de los Estados Unidos y me vi con un coronel que trabaja ya del ejército colombiano. Estaba uniformado y cuando íbamos caminando por la calle la gente les decía gracias por su servicio, gracias por su servicio, gracias por su servicio. Aquí un coronel va y entonces alguna gente como nosotros de pronto, bien, chévere, lo saludamos. O hay muchos que ni lo saludan, le voltean la cara. No. Miguel, mira, acá eso es muy lindo. Todos los miembros de la Fuerza Pública de pie, por favor. Brindémosles un aplauso. Acá hay hombres y mujeres que han entregado su vida, sus canas, por una competencia funcional que mientras estuvieran activos depositaron en sus corazones. Preservar el orden constitucional y legal, preservar la soberanía nacional, preservar el orden territorial, preservar la independencia, trabajar hacia la convivencia pacífica. Estos héroes y heroínas que nos acompañan, mujeres y hombres, son los mismos que hoy están en el Catatumbo, con un país rico, un país maravilloso, un país que lo tiene todo, es un país encanto. Mientras ustedes estén en la Universidad Militar Nueva Granada, yo les pido de corazón como rector que a todo miembro activo o en reserva de la fuerza pública o veterano le brinden con respeto ese saludo de admiración, de gratitud por siempre. Y mientras tengan un suspiro de vida, recuerden siempre que esta universidad militar se debe a ellos. Nació en el Ejército Nacional, bajo esa visión de patria, honor, lealtad, bajo el concepto que mudamos nosotros a ciencia, patria y familia. Se convierte hace 43 años en universidad para crear la mejor universidad hoy, segunda, como la universidad en la que más se aprende en rankings internacionales como el Times Higher Education of London. Siéntanse orgullosos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muy bien, felicitaciones a todos. Y esa es la confianza que queremos recuperar, pero también eso va incluido con mejor bienestar. Lo he hablado con algunas de las asociaciones que están aquí, cómo incluir la prima técnica, la prima de actividad, cómo poder mejorar los incentivos para la incorporación. Por ejemplo, aquí hay un tema central, nosotros necesitamos aumentar la incorporación. General, estoy proponiendo que hoy hay algunos esquemas que lo hacen, pero que de manera masiva todos los soldados regulares que entren al ejército, por ejemplo, que tengan los últimos 6 meses una formación técnica y acompañada por unos incentivos a los empresarios para que se contraten a estos soldados. Conclusión, que ese año y medio en el ejército no sea una carga, sino por el contrario una bendición. No solo servirle al país, sino además poder contribuir en ese tránsito de vida militar a vida civil, no solo para ellos, también para los soldados profesionales, que hoy tienen esquemas similares, pero tenemos que acompañar ese proceso en todo su servicio. Ahora, también, aquí un tema que hemos hablado con el general León, vamos a trabajar en reconfigurar y organizar las fuerzas militares, tenemos que hacerlo, hay mucho por hacer. Y aquí un tema central, las capacidades. Ayer que estaba en el Catatumbo, hablaba yo con algunos soldados sobre los helicópteros. Yo les pregunto, ¿será posible tener un país seguro sin helicópteros en Colombia con la geografía que tenemos? Pues nunca. Hablaba con un coronel que fue coronel en Tibú, en uno de los batallones, me decía, uno con qué confianza, un coronel en tierra, con qué confianza se va a un combate con unos guerrilleros o más bien narcoterroristas, como hablábamos ahora, sin saber que hay ningún apoyo aéreo, sin que hay ninguna capacidad de ayuda. Conclusión, la flota aérea hoy ¿en cuánto está en alistamiento? ¿40 por ahí? Por ahí 40%. Es decir, es un desperdicio gigantesco. Y yo les quiero hacer una referencia. Plata hay. Hoy el gobierno actual es el que más plata ha tenido, los presupuestos más altos de la historia del país. El problema es que la plata hay que gastarla bien. El problema es que no se puede despilfarrar, no puede haber corrupción, no puede haber derroche. Ahora voy a hacer una referencia a un tema de esos. Y aquí un tema central, Jairo, yo lo tenía aquí, usted lo mencionó ahora en la reunión.
Necesitamos una ley de seguridad y defensa que le dé seguridad jurídica a nuestros soldados y a nuestros policías en el combate. No puede ser que un soldado, un policía defendiéndonos a nosotros, por defendernos termine en la cárcel. No puede ser. Y necesitamos darle seguridad jurídica a nuestras operaciones en el marco de la Constitución para que podamos tener esa política de seguridad. Y aquí hay un tema central, alianzas, Plan Colombia 2. Nosotros necesitamos cooperación internacional. Tal vez una de las cosas más importantes que hemos tenido, que hemos tenido nosotros es el Plan Colombia que tuvimos para fortalecer el ejército desde el gobierno de Pastrana y la policía. A eso tenemos que volver, pero necesitamos buenas relaciones internacionales. Y siguiente, necesitamos recuperar las relaciones con Israel. Israel es determinante para nuestra seguridad nacional, no solamente en cooperación, tecnología, inteligencia, sino nada más ni nada menos que nuestros fusiles. Yo no sé cómo se ha resuelto eso, general, cómo se resolvió el tema de los Galilo, eso no ha tenido problema hasta ahora. Pero nosotros, para que sepan, nuestros fusiles en el ejército son los Galil, que son de Israel. El 80% lo produce Indumil, y entiendo el cañón viene de Israel. Y entonces no tenemos relaciones diplomáticas con quien nos da el fusil con el que combatimos, ¿no? Complicado. Aquí, cero impunidad. Lo que vimos ayer en el Catatumbo y estamos viviendo se llama el fracaso de la paz total. Hay que acabar la paz total. La paz total, eso es mentira, como ya comencé diciendo, ese cuento de la paz total. ¿Qué es la paz total? ¿Perdonar a todos los delincuentes? ¿Será que ese es el camino para la paz? No, no nos dejemos meternos más en el discurso entre paz o seguridad. Y el tema central es que siempre Colombia ha tenido, ojo a lo que les voy a decir, siempre ha tenido un mecanismo legal para el sometimiento legal de los criminales. Siempre un criminal que se ha querido entregar ha tenido procesos de sometimiento legales. Pero no es necesario manipular la institucionalidad ni negociar nuestros derechos para poderlos perdonar y mucho menos darles dádivas, que es el esquema actual. Los ceses al fuego, dicho por todo el mundo ya. Ahorita estábamos con Human Rights Watch diciéndonos, ¿qué pasó? Siguiente, mostremos esta gráfica. Esto es lo que está pasando hoy en Colombia. El Clan del Golfo ha crecido 55% en este gobierno de presencia. El ELN ha crecido casi el 30%. Las FARC, todos están creciendo. Más del 33% del país hoy los municipios tienen presencia de estos grupos y el control es total o parcial. Ejemplo, el Catatumbo. Eso es el resultado de la supuesta paz total. Siguiente. Y aquí viene un tema central, como dije, el combustible, la guerra, el narcotráfico. Yo les quiero mostrar esta gráfica. Miren ustedes, nosotros estábamos alrededor de 40.000 hectáreas de coca en el 2012, poco más tal vez. Miren el crecimiento de cómo ha crecido los cultivos de coca. La ONU el año pasado presentó un informe diciendo que estamos en más de 250.000 hectáreas de coca. Nunca antes habíamos tenido ese número de cultivos. Pero ojo a esto, tenemos un problema gravísimo. Y es que ahora son más productivas las hectáreas de coca. Hace 10 o 15 años, una hectárea de coca producía 4 kilos de cocaína, más o menos. Hoy, la misma hectárea de coca produce 9 kilos de cocaína. Es decir, más del doble. ¿Por qué? Porque nadie los combate. Porque es que hoy tenemos en el Putumayo, en el Nariño, en el Cauca, hoy lo que tenemos allá es nada más ni nada menos que enclaves industriales, es decir, mejor tecnología, mejor genética, laboratorios más grandes. Y por eso creo que es fundamental que nosotros tengamos una política de destrucción de esos laboratorios, de tener los grandes envíos. ¿Qué está haciendo el gobierno actual? Diciendo es que estoy incauto, voy y paro envíos. Sí, pero yo les pregunto, dices que yo soy el que más he incautado en la historia. Pues es relativo, porque sí, en valor absoluto, es decir, en toneladas sí, pero cuando se compara con la producción actual, que es mucho mayor a la que teníamos, termina siendo menos proporción la incautación. Si no se destruyen laboratorios y no se detienen esos envíos es imposible, pero además yo sí propongo que tenemos que volver a la aspersión con glifosato. Claro que hay que hacerlo, porque si nosotros no asperjamos va a ser imposible. Nosotros ya no podemos seguir limitando la fuerza del Estado para combatir el narcotráfico. Ahora, ¿yo qué propongo? En los enclaves industriales, aspersión con glifosato, pero donde hay pequeños productores y economías campesinas, un trabajo manual y para ambos casos sustitución. ¿Qué quiere decir eso? Ayer en el Catatumbo, uno no puede llegar y decir se acaba la coca y ya, porque ¿de qué viven entonces las familias del Catatumbo? Toca rápidamente hacer un proceso de sustitución.
Y ese proceso de sustitución tiene que ser rentable, tiene que ser competitivo. Por ejemplo, en el caso del Catatumbo particularmente está la palma de aceite, que es un cultivo rentable. Hay que hacer sustitución y tenemos que hacer sustitución de verdad. Ustedes no sé si sabían, me enteré ayer de esta historia, el Catatumbo estuvo castigado hace 2 años por los carteles mexicanos y no les compraban droga. Y estaban enloquecidos y estaban pidiéndole al gobierno, incluso no sé si le alcanzó a tocar un poco al gobierno Duque, pero seguro al gobierno Petro al comienzo, les pedían, denos sustitución, cámbienos la coca por algo, porque no les estaban comprando coca al Catatumbo. Pues resulta que perdimos una gran oportunidad, pero la sustitución tiene que ser, porque es que el campesino hay que darle una oportunidad. Sí, la paz, ojo, se consigue con seguridad, pero sin duda con oportunidades. Si nosotros no incluimos un programa de oportunidades, donde entre otras tiene que ver con esto, con insertar a los campesinos en la economía lícita, es imposible. Siguiente. Y eso nos lleva a este tema, microtráfico. Nosotros tenemos que ser contundentes con el microtráfico y para eso, siguiente, yo creo que tenemos que prohibir el consumo en el espacio público. En Colombia hay libertad para consumir, consuma en su casa, pero no en el parque. Consuma en su casa, pero no consuma en el colegio o cerca al colegio, etc. Y nosotros tenemos que entender que un estado ideal no es un estado donde consumamos droga. Un estado ideal no es un estado donde legalicemos este tipo de sustancias. Entre otras no lo podemos hacer a propósito. Hace 1 año negamos la legalización de la marihuana. Y yo les quiero hacer un comentario. Si Colombia legaliza la marihuana en el mundo entero nos volvemos parias. Miguel. Ya voy a terminar ya. Jairo está ahí diciendo que... Perdón, Jairito. 10 minutos. Perdón. Entonces, es un tema central. Extorsión es el peor delito que ha crecido. Ya mire, me faltan 3. Ya yo menos mal traje índice como a usted le gusta. Extorsión. En la extorsión aumentó 35%. 35%. No hay nadie que se salve. Hoy hasta en los barrios residenciales. Para eso es determinante crear unidades que unan diferentes capacidades, pero especialmente hay que invertir en inteligencia y en investigación criminal. Si nosotros no lo hacemos va a ser imposible, necesitamos plata para hacerlo. Siguiente, voy a acelerar aquí. Aquí les hago un comentario, siguiente. 25% de las extorsiones, o sea, 1 de cada 4 vienen desde las cárceles. ¿Será justo eso? Bueno, una cosa que estamos en mora de hacer es cancelar el celular desde las cárceles, punto. Eso sola, en Tuluá, un tipo con FaceTime extorsionando a sus víctimas. No puede ser, desde las cárceles. Siguiente. Hoy tenemos hacinamiento. Aquí tenemos un plan de ampliar la capacidad existente. No me voy a demorar en eso, pero tenemos mapeadas todos los centros penitenciarios de Colombia. Pero lo que sí les quiero hacer referencia es que vamos a hacer hay que hacer 2 nuevas megacárceles si queremos hacerlas y valen $1 billón. Hablando del ahorro. ¿De dónde vamos a sacar $1 billón? Solo del ahorro, óiganse bien, solo del ahorro de lo que nos cuesta la burocracia del Ministerio de la Igualdad. El Ministerio de Igualdad se acaba el 7 de agosto del 26 y con el billón que nos vale la burocracia del Ministerio nos vamos a hacer estas 2 cárceles. Pero además sobra decir una cosa, ¿saben ustedes cuánto fue la ejecución en el 2024 del Ministerio de la Igualdad? ¿Alguien sabe? El mismo número de becas que usaron las fuerzas militares. ¿Cuántas? Eso 170. No, usted le dio 170. ¿Y cuántas usaron? Ninguna. Pues nada, no ejecutó nada. Pero ojo, en inversión, porque en burocracia se lo gastaron todo. Eso sí, para contratar amigos, todo. Bueno, esa plata es la plata que vamos a hacer para 2 megacárceles de 20.000 personas cada una. Reincidencia. Este tema es central. Cuando yo fui secretario de gobierno nos encontramos un tipo que capturamos 52 veces. ¿Ah? Por el mismo delito. Cada 14 días se capturaba este tipo. ¿Ah? Hay que castigar la reincidencia. Tenemos que castigarla, pero también porque muchas veces la reincidencia no se castiga porque no hay cárceles, porque no hay donde meter a esos criminales. Siguiente. Este tema central, ¿dónde le duele más a los criminales que le demos? En el bolsillo. Vamos por la plata de los criminales. ¿Cómo es que no se ha fortalecido? La UIAF, que es la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, información y análisis financiero, es determinante. Aquí hay que poner una persona experta en economías del delito para poder identificar lavado de activos, transacciones entre grupos criminales. Es ahí donde está el problema. Si les quitamos la plata, les quitamos mucha capacidad de combate. Siguiente. Y yo termino con esto ya, miren, no fueron menos de los 10 minutos que me agregó. Esto es lo que les quiero transmitir.
la seguridad es un valor innegociable. Nosotros no tenemos otro camino más que exigir seguridad, seguridad y seguridad. Seguridad es la base de cualquier Estado viable y esa es parte, insisto, de mi causa de vida, pero también debería ser la de todos nosotros. Hoy me da mucha tristeza que hay muchos jóvenes que piensan en un futuro fuera del país porque no ven esperanza aquí. Yo creo que buena parte de eso se origina aquí, en la inseguridad, cómo la inseguridad genera poca inversión, pocas oportunidades. Así que termino diciéndoles, no se resignen, a los jóvenes les digo no se resignen. Y sepan ustedes que los que hacen el cambio no son por allá, pues sí, uno elige un presidente y elige unos congresistas y elige unos alcaldes, pero el cambio lo hacemos todos. Mi último mensaje es, hay que participar y hay que participar informados, hay que salir a votar. La elección del 26 va a ser determinante para el país que queramos. Cada uno de ustedes escoja cuál es el país que quiere, pero informadamente vaya a votar. Y esto es un concepto o un criterio que no se puede negociar y que cualquiera sea el próximo presidente o su voto, no dejen de votar por un país seguro, porque sin seguridad, como dice aquí, no hay nada. Gracias a todos. Muchas gracias.